Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 20. Nuestra invitada de hoy es Raquel Bernal. Raquel es doctora en Economía por la Universidad de New York y profesora de Economía de la Universidad de los Andes en Colombia. Se especializa en el estudio del mercado laboral y en el desarrollo temprano infantil. Con ella hablaremos sobre este último tema. Hola Raquel, ¿qué tal? Buen día. Hola Sebastián, buena tarde, qué gusto saludarte. Gracias por tu invitación a participar en esta sesión. Bueno, el gusto es mío. Mira, empecemos por contarle un poco a la audiencia sobre tu carrera profesional, ¿sí? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde haces investigación? Por sobre todo, ¿qué temas investigas? Yo soy profesora de Economía en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, en donde además soy la vicerrectora académica. Yo estudié en esta misma Universidad de Economía de joven y después estudié un doctorado en Economía en la Universidad de Nueva York. Fui profesora asistente en la Universidad de Northwestern en Chicago por 4 años antes de regresarme a Colombia. Y mi investigación gira en torno a los temas de política social, educación, mercado laboral y género, con un énfasis muy importante en la educación inicial, la formación de capital humano durante los primeros años de vida y cuáles son los determinantes importantes de esa formación de capital humano durante los primeros 5 a 8 años de edad de un individuo y eso cómo impacta la adultez de una persona, cómo tiene impacto lo que a uno le pasó temprano sobre su mercado laboral, sobre su salud, sobre su vida familiar cuando ya es adulto, etcétera. Entonces, en eso me he enfocado mucho. En Colombia he trabajado en la evaluación de muchos programas de primera infancia. Dentro de todos esos estudios hemos evaluado cerca de 30,000 niños menores de 5 años para tratar de entender cuáles son las mejores políticas públicas que le apuntan a mejorar ese desarrollo temprano de los individuos. Muy bien, muy interesante. Bueno, el tema del desarrollo temprano es un tema extremadamente importante en la política pública y en general en la sociedad. Y me gustaría hablar, focalizar el resto de la charla alrededor de ese tema, que por razones históricas es un tema que ha llegado bastante reciente a la agenda pública y que necesita todavía muchísimo trabajo, ¿sí? Pero me gustaría que empieces contándonos un poco más en detalle por qué es un tema tan importante. Entonces, la importancia, Sebastián, de los primeros años de vida radica en lo que pasa con el cuerpo y el cerebro de un ser humano durante esos primeros años. Entonces, cuando un niño tiene 2 años de edad, la red de conexiones neuronales que tiene es tan rica como la de un adulto, apenas 2 años después de haber nacido. A los 3 años de edad es el doble de densa esa red de conexiones neuronales que la de un adulto y permanece así sobrepoblada, llamémoslo, hasta alrededor de los 10 años de edad, cuando el cuerpo comienza a podar, a dejar solo las mejores redes y conexiones neuronales. Adicionalmente, pues el crecimiento físico, ¿no? Es superior al que jamás experimentará después durante su vida. Pasa de ser una célula a tener 500 millones de células a los 2 años de edad, triplica su peso en los 2 primeros años de vida y crece 2 centímetros cada mes. El crecimiento del cerebro es superior en este periodo de tiempo al que experimentará durante el resto de su vida, ¿no? Entonces, en los primeros 2 años de vida se desarrolla el 80% de la capacidad cognitiva y el cerebro se triplica de tamaño desde que uno nace
hasta que cumple los 2 años. Entonces, todos estos datos para contarte cómo, digamos, hay un crecimiento acelerado de las principales funciones de un ser humano que tienen impacto después en todo el funcionar de una persona a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Entonces, es una ventana de oportunidad inmensa para la producción de ese capital humano, de esas habilidades, de esas competencias que va a necesitar un individuo en un momento en que el cerebro es totalmente maleable, ¿no? Le llaman la plasticidad del cerebro. Es un momento en el que cada inversión, digámoslo así, rinde más. Entonces, posteriormente, el cerebro sigue cambiando, las conexiones neuronales siguen ocurriendo, no es que paran de ocurrir, pero después es más despacio, más lento, más difícil de lograrlas. Entonces, lo que hay que hacer posteriormente para poder construir, digamos, esas habilidades es mucho más que lo que hay que hacer temprano, porque hay tanta maleabilidad que de alguna manera es más sencillo, por lo tanto, pues cada inversión rinde más pesos cuando uno aprovecha esta ventana de oportunidad de maleabilidad, y de ahí la importancia de entender entonces qué hay que hacer, cómo aprovecho esa ventana de oportunidad, esa plasticidad del cerebro para lograr que las habilidades de los individuos se promuevan de manera efectiva. Ahora, esto vos mencionaste varias veces los primeros, digamos, desde la gestación hasta los primeros 2 años de vida, pero en general la literatura que mira el desarrollo temprano se extiende un poco más, ¿no? Hasta los 6, 7 años. Así es, fíjate que, digamos, hay este umbral de los 9, 10 años en que el proceso de poda de las conexiones neuronales comienza a ocurrir. Entonces hay todo este periodo de tiempo en el que hay una gran plasticidad del cerebro. No solo eso, después, digamos, hay evidencia más reciente, Sebastián, de digamos, una plasticidad que resurge en la adolescencia, que es especialmente importante para la promoción de habilidades socioemocionales sobre todo. Ocurre como un rebooting en ese momento para los temas más socioemocionales, de tal manera que sí, hay una aceleración muy grande de todo el crecimiento del ser humano de la gestación a los 2 años, pero con una maleabilidad muy importante hasta la infancia, llamémoslo la infancia o preadolescencia de un individuo. Bien, entonces, el desarrollo infantil, ¿no? Entonces incluye el desarrollo físico, el desarrollo del lenguaje y la comunicación, el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales, ¿sí? Y cada uno de estos desarrollos posee momentos críticos y además se dan dinámicas complementarias entre ellos, ¿eh? Con lo cual, hay momentos que como vos dijiste antes, es la ventana de oportunidad para ellos, y si se pierde esa oportunidad, además se afectan lo que podés hacer en las próximas ventanas porque están estas complementariedades dinámicas. En ese sentido, hace más de un año que estamos en pandemia y se han suspendido las clases en casi todas partes y se ha puesto mucho énfasis en la pérdida de ese tiempo de aprendizaje, pero a mí parece que la pérdida es muchísimo más grande una vez que uno incluye esta visión, ¿no? De el desarrollo desde el nacimiento, digamos, hasta, como vos dijiste, la preadolescencia y estas complementariedades. ¿Cómo ves esto? Sí, esa es una excelente pregunta, una gran preocupación que tengo en esta pandemia. Entonces, pues primero quizás mencionar, Sebastián, que en los países en desarrollo, a la edad de 5 años, ya hay una brecha inmensa en el desarrollo de estas habilidades entre los hogares más ricos y los hogares más pobres, que llega a ser de hasta una desviación estándar. ¿Eso qué significa? Que un niño de 5 años en estratos socioeconómicos altos tiene el vocabulario de un niño de 5 años, perdón la redundancia, pero un niño de 5 años en estrato socioeconómico bajo tiene el vocabulario de un niño de 3 años y medio. Hay una distancia de año y medio en el desarrollo del lenguaje y el vocabulario.
Y a su vez, la literatura ha mostrado que el vocabulario desde muy temprano predice salarios. Es una cosa muy impresionante. Entonces, digamos, la inversión a tiempo lo que podría lograr es evitar que emerjan esas brechas o tratar de reducirlas en caso de que ya existan, cosa que en este momento no está pasando. Entonces, digamos, la inversión inicial, aparte de la plasticidad del cerebro, pues es muy rentable porque, como dices tú, va construyendo. El capital humano es como una construcción a bloques. Entonces, sobre lo que uno hizo inicialmente, pues va construyendo el resto de habilidades, y cuando uno no empieza bien, pues el resto de las habilidades quedan o mal construidas o no se construyen. Entonces, ese tema de complementariedades dinámicas es muy grave cuando estamos perdiendo unas cohortes de niños jóvenes a los que no les está pasando nada. Eso está agravado, Sebastián, por el hecho de que el desarrollo, como mencionaste tú, es holístico. Entonces, esto es una cosa muy particular de la primera infancia que se aligera un poco en la educación básica, y es que si no estás haciendo al tiempo la formación de, como bien dijiste tú, nutrición, salud, educación inicial, cuidado, no queda bien hecho lo que pretendíamos hacer. Entonces, el niño que está en estado de desnutrición no puede aprender. El niño que no es autorregulado, pues no puede sentarse a concentrarse para recibir un conocimiento cognitivo. Entonces, el desarrollo de las competencias debe ser simultáneo, y eso requiere pues que la política sea más compleja, lo que se llama en esta literatura los programas de atención integral. Y eso pues no está ocurriendo con gran dificultad, y adicionalmente la educación inicial es difícilmente virtualizable, cosa que sí hemos podido hacer en la educación básica. La educación inicial tiene que ver con la exploración, el juego, la creatividad. Se trata del niño aprender de lo que ve en su contexto y en su alrededor y de sus pares. Es muy distinto de sentarse a aprender letras o aprenderse los números. Y esto es difícil de lograr en la virtualidad, y es difícil que un niño de 2 a 3 años logre ser suficientemente autorregulado para estar detrás de una pantalla. Entonces, digamos, el retraso que podemos estar experimentando de varias cohortes, Sebastián, es importante y es muy preocupante para lo que ocurrirá generaciones después. Claro. Y es probable que además esté agrandando las desigualdades, ¿no? Que digamos que para los estamentos más bajos de la sociedad, quizás esto sea un costo mayor, dado que en algún sentido la familia, cuando los padres son más educados y dado que también se tuvieron que quedar en la casa, quizás tuvieron más posibilidad de suplir y contribuir al desarrollo de los chicos. Y ahí entonces engancho con la pregunta siguiente que te quería hacer, que es, dejando de lado la pandemia, ¿cuál es el rol de la familia y cuál es el rol del Estado? ¿Sí? Si es que alguno es el rol del Estado. Seguro que la familia tiene un rol importante, pero ¿cuál es cada uno de esos roles y de tener ambos, cómo se complementan? Por supuesto. Entonces, digamos, he hablado de cómo producir esas habilidades, ¿no? Cómo es la función de producción para generar ese capital humano. En esencia, digamos, hay 2 tipos de inversiones que uno tiene que hacer. Entonces, la inversión de recursos: es necesario garantizarle una dieta balanceada al niño, la vacunación, el servicio médico, los recursos educativos, ¿no? Y el segundo es la inversión de tiempo, que ahora, digamos, la literatura enfatiza mucho que eso sea un tiempo de calidad. Uno tiene que invertirle al niño, dedicarle al niño tiempos para desarrollar esa habilidad, ¿no? La interacción verbal, por ejemplo. Necesito estar con mi niño, conversar, leer, sentarme a hacer rompecabezas. Esos son inversiones de tiempo. En principio, y como estoy hablando de los 5 primeros años de vida, el rol principal de esa inversión lo debería cumplir la familia, que son los encargados, ¿no?, principales de esos niños en sus propios hogares durante los primeros 5 años de vida. Entonces, digamos, el padre, la familia, su contexto más próximo, es el que debería ser el inversionista principal en ese activo. Ahora,
Existen, por supuesto, fallas de mercado. Entonces, los hogares tienen recursos financieros limitados, no pueden, aunque quisieran invertir a niveles óptimos, no lo consiguen hacer, no tienen disponibilidad de tiempo, son padres que trabajan muchas horas a salarios bajos y tampoco tienen el conocimiento necesariamente. Entonces, algunas de estas buenas prácticas no las conocen. Entonces, hay unas restricciones que les impiden invertir a niveles óptimos. Las inversiones, por lo tanto, son subóptimas en algunos lugares, lo que conduce de nuevo a las brechas que mencionabas tú, que ahorita exacerba la pandemia, pero siempre han existido por estas limitaciones de recursos, de tiempo, de conocimientos, que hacen que esa sea la razón por la cual te contaba que al niño de 5 años de estratos altos habla como uno de 5 y el otro de estratos bajos como uno de 3,5. Esas brechas se deben a inversiones subóptimas en estos hogares y óptimas aquí. Y allí es que debe entrar el Estado a suplir, precisamente. Entonces, lo que hacen los programas de primera infancia justamente es primero focalizar en los hogares que están haciendo inversiones subóptimas y tratar de subsanar esas 3 restricciones. Entonces, yo les voy a dar recursos, ¿no? Algunas veces voy a entregar el paquete nutricional o algunas veces directamente voy a atender al niño no mismo porque el padre no puede, o le voy a dar conocimientos a los padres, los bien conocidos programas de formación parental. Entonces, el Estado entra a solucionar esas fallas de mercado que existen para que en los hogares en donde las inversiones son subóptimas se mejoren esas inversiones y pueda reducirse un poquito la brecha entre unos hogares y otros, de tal manera que es siempre el mismo inversionista, llamémoslo de alguna manera, es siempre la familia quienes, en mi opinión, tienen la responsabilidad principal. El Estado entra a suplir algunas necesidades que tienen esos hogares, especialmente en algunos segmentos de la población, para que esta inversión se haga de la mejor forma posible. Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, el Estado haciendo transferencias o subsidios al sector, bueno, es algo estándar, ¿no? Decir, bueno, transferencias de ingreso y entonces los padres sabrán si necesitan mejorar en la nutrición o pagar un childcare para el chico, en fin, tomarán algunas decisiones con ese dinero. Y también la construcción de childcare podría pensarla como un subsidio para que sea gratis, o la oferta pública de escolaridad, ¿no? Entonces esos son instrumentos como bien entendidos y más tradicionales. Después el Estado cuenta con la posibilidad de legislar, por ejemplo, hacer obligatorio salita de 3 o salita de 4, salita de 5, y eso ha venido pasando en Latinoamérica. Y obviamente cuando hace obligatorio tiene que proveer la oferta, ¿no? Entonces tiene que hacer subsidios. Quizás de lo que vos mencionaste, que es el instrumento adicional, que es el de coaching, es quizás el más controversial, ¿no? En el sentido de, mucha gente puede preguntarse, ¿qué capacidad tiene el Estado para interferir de esa forma adentro de la familia? ¿Qué evidencia tenés para convencer a un escéptico? Buena pregunta, Sebastián. Los programas de formación de padres creo que tienen una evidencia muy sólida de su impacto. Y acá, digamos, ante tu pregunta me surge incluso una respuesta como madre, y es que ser padre es muy complicado. Digamos, la crianza de los hijos no es un tema trivial, incluyendo pues los temas de salud nutricional, que son en principio los más fáciles, pero los temas de desarrollo cognitivo y socioemocional no son fáciles. En mi opinión, por ejemplo, la licenciatura de educación inicial es más compleja, porque como te decía, no se trata de enseñar letras, sino se trata de ayudar en un proceso de exploración guiada al niño a descubrir el mundo. De alguna manera, me gusta describirlo así. De tal manera que a los padres no les queda fácil. Yo personalmente me leí decenas de libros, cosa que no pueden hacer padres de otros estratos. Creo que los programas de formación de padres te tratan de eso. Yo muchas veces, Sebastián, voy a campo
estoy en área rural, comparto con familias y percato que ha pasado toda la mañana y la mamá no le habló jamás a su bebé. Entonces yo pregunto, ¿por qué no conversaste con tu bebé? Y me dice, pero como no habla, ¿por qué le voy a hablar yo si no me entiende? Pero entonces jamás va a aprender a hablar si tú no le conversas. Entonces creo que no es fácil, o sea, el tema del desarrollo temprano es un tema complejo, llamémoslo técnicamente, desde el punto de vista del neurodesarrollo, y la gran mayoría de papás no estamos preparados. Entonces, a mí me parece que la evidencia justamente muestra eso, muestra que la crianza es un tema difícil, que la formación de ese capital humano requiere unas destrezas que típicamente no las tenemos los padres. Lo que pasa es que los padres más educados tenemos acceso a los libros, y que rinde muchos efectos. Te voy a dar un ejemplo. Entonces, el programa más conocido es el programa que se llama ahora Reach Up de Jamaica. Es un programa de visitas a los hogares, en donde una persona debidamente capacitada visita hogares 1 hora a la semana, era bastante intensivo, haciendo unas visitas pues de formación, pero son más que todo de conversación con los padres, de jugar con los bebés, de transmitirles a los padres unas actividades muy básicas, lo cognitivo, la capacidad de o enseñarle a los padres los temas de autorregulación, mal llamado, Sebastián, de disciplina, o sea, qué hacer con el llanto de un bebé, etcétera. Y ese programa se corrió por varios meses, tiene una evaluación de tipo experimental que ya le hace seguimiento a estos bebés a los 40 años de edad, que tiene unos impactos muy grandes sobre todo tipo de indicadores, por supuesto en los intermedios de escolaridad, de grado, de ingreso a la universidad, pero también impactos de hasta 25% en los salarios 40 años después. Lo que significa pues que siendo la familia, esto es lo más importante y por eso lo enfaticé al principio, siendo la familia el contacto principal de un niño entre los 0 y los 5 años de edad, con quienes pasa la mayor parte de su tiempo, pues tener estas competencias y estas habilidades de cómo promuevo el desarrollo verbal, cómo cocino de una manera que la alimentación sea nutritiva, balanceada, son supremamente importantes, rinden muchos beneficios esas inversiones, mejor dicho. Entonces, lo que yo he experimentado, Sebastián, en programas similares que hemos implementado en Colombia, es que si bien hay una reticencia inicial de las familias, como dices tú, pues yo soy la mamá, ¿quién me va a enseñar a mí cómo criar? Realmente los papás muy pronto ven los beneficios de lo que están aprendiendo y haciendo en estas sesiones de formación y están bastante entusiasmados con continuar aprendiendo. Creo que lo clave es que estos sean unos programas muy bien diseñados para que los padres rápidamente vean que eso redunda en un desarrollo rápido y eficiente de sus hijos y por lo tanto están muy entusiasmados en continuar. Hemos tenido buenas experiencias en ese sentido aquí también. Está bien, pero déjame que siga escéptico para hacer interesante el diálogo, ¿sí? Entonces, digo, el programa de Jamaica era un programa muy pequeño, ¿sí? En su escala. Corregime si digo algo mal, pero mi lectura de esos papers creo que es verdad. Es así. Aparte había sido liderado por una profesora de la London School of Economics o University College London, ahora no me acuerdo, que tenía mucho, digamos, invirtió mucho de su conocimiento en preparar muy bien estas visitas, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es, bueno, está bien, ese programa fue costo efectivo. Eso, para que la gente lo entienda, quiere decir, mira, no te preocupes que el Estado gaste en eso porque el capital humano de estos chicos va a crecer tanto que se paga solo, ¿sí? Se paga con la mayor productividad de estos chicos en el futuro. Y eso está descontado a valor presente, con lo cual las cuentas están bien hechas. Pero la pregunta que sigue es, ¿se puede hacer eso ahora a escala? O sea, ¿se puede hacer el Estado
de nuevo, el Estado ese que lo vemos fallar muchísimas veces, por ejemplo, en la pandemia lo hemos visto fallar en muchas dimensiones, puede copiar ese programa pequeño de Jamaica y realmente hacer algo de calidad. Porque si la calidad es baja, los resultados no se van a reproducir, ¿sí? E incluso podrían hasta tener efectos negativos. Entonces, te pregunto un poco sí, hay varios programas chicos que han sido muy exitosos en el área de Early Child Development. ¿Cuánto sabemos sobre la capacidad de hacerlo a escala? Sí, muy buena tu pregunta, Sebastián, muy importante además, ¿no? Porque la literatura tiene una gran promesa de valor, de que esto, como dices tú, es muy costo efectivo, de que esto vale la pena, de que por qué los gobiernos no lo están haciendo si es tan bueno. Y toda esa evidencia, o la gran mayoría de esa evidencia que nos ha informado sobre la importancia de invertir en la primera infancia, es una literatura que se basa en muestras pequeñas, en ejercicios experimentales controlados, como dices tú, en donde los investigadores hemos tenido 100% de nuestra atención sobre ese experimento. En el caso pues de Jamaica, Sally Grantham McGregor, que en ese momento estaba en University of West Indies, y su grupo de estudiantes doctorales, pues totalmente y 100% dedicados a ellos, y son, ¿no?, unas decenas de individuos que hacen parte de la muestra. Entonces, no son unos experimentos grandes. Los experimentos bien conocidos, Sebastián, de educación inicial, no de formación de padres, sino de educación inicial, son similares, ¿no? El Perry, el Abecedarian, todos esos son experimentos con unas muestras pequeñas, ¿no?, que no sobrepasan las 3 centenas de individuos en la muestra. Por supuesto, pues esos experimentos son pequeños, controlados, supremamente supervisados por los investigadores y tienen unos impactos y un costo-beneficio inmenso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en los países? Y esto ha sido cierto tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Y es que al intentar escalar estos programas, se pierde esa calidad que es indispensable para que esto funcione. Entonces, como te cuento, en ese experimento era una visita de 1 hora semanal. Cuando uno va a extender eso de 200 niños a 1,5 millones de niños, pues la visita tiene que ser una vez cada 6 semanas, no con la misma fidelidad de implementación, y todo lo que puede salir mal a escala y en campo sale mal. Entonces, el experimento pequeño, controlado a escala, se vuelve muy complejo, con todo tipo de fallas, y eso ha redundado en unas políticas de primera infancia que tienen una calidad mediocre, en el mejor de los casos. Por lo tanto, pues no se han materializado esas grandes ganancias que esperábamos. Yo sin embargo, Sebastián, me gustaría no volverme tan escéptica. Tengo esperanza, porque creo que también la literatura y varios investigadores, tanto en Latinoamérica como en países desarrollados, estamos trabajando entonces, cómo hay que hacer a escala para que esto funcione. Y yo creo que hay dos elementos muy importantes, y que con eso podríamos hacer grandes cosas en los programas que están a gran escala. El primero es una estructuración del currículo. En muchos países de América Latina existe la libertad de cátedra, Sebastián, que también se ha bajado a la educación inicial, que es importante, pero siento que también ha tenido problemas, porque la excesiva libertad ha causado que no haya una estructura, unos objetivos mínimos de aprendizaje, ¿no?, unas metas básicas. Y en la primera infancia, como te digo, esto daría para cualquier cosa, porque si se trata de jugar, eso podría ser tan de mala calidad como fuese posible, si no hay una estructura, si no hay unos objetivos específicos. Y lo que hemos visto, siguiendo un poco el modelo de Jamaica justamente, es que uno necesita unas guías. No tiene que ser ni siquiera un currículo, una camisa de fuerza, sino tiene que haber unas guías que le den herramientas a los educadores, un portafolio de actividades, unos ejemplos de actividades que pueden hacer, y que no sea sentarse a buscar en Google, ok, hoy qué voy a hacer en la sesión que no tengo ni idea. Y esas guías, si se quiere algún tipo de currículo, pero no excesivamente
estructurado, sino una cosa básica, nos ha funcionado muy bien porque además eso te permite capacitar a los educadores porque hay una línea de trabajo y hacerles mentoría. Entonces, digamos, se les puede hacer un proceso de mejoramiento continuo porque hay sobre qué medir. Cuando tú ni siquiera sabes qué medir, ni siquiera tienes objetivos, ni siquiera hay unas actividades mínimas que cumplir, entonces tampoco hay cómo supervisarlas y tutorearlas y ayudarles, ¿no? Entonces, esa mínima estructura nos ayuda a implementar una formación que, dado que hay un currículo, no tiene que ser de años, sino que pueden ser unas capacitaciones muy escalables y unos procesos de monitoreo, seguimiento, mentoría, que también son fácilmente escalables porque hay unos puntos muy, muy básicos sobre los cuales uno puede ir mirando si se cumplen y cómo mejorarlos. Entonces, esas dos, Sebastián, hemos visto que tienen el potencial de ir mejorando programas que atienden gran escala de niños pequeños. Está bien. Pero está muy bien. O sea, en el fondo lo que me está diciendo es, mira, esto es tan prometedor que hay que seguir intentando y buscándole la vuelta para que funcione a escala, ¿sí? Y yo tampoco quiero volverme un escéptico total, pero lo cierto es que siempre creo que cuando un académico pasa por el gobierno se vuelve más escéptico, ¿sí? ¿No? Es como inevitable. Porque hay un problema fuerte de incentivos siempre en el Estado, ¿no? Entonces, y eso me parece que es difícil de resolver sin resolverlo para el conjunto. Pero lo que sí me parece que uno podría tratar de pensar es que todos estos experimentos, incluso cuando son hechos en una escala pequeña, nos dicen el potencial que tienen, ¿no? Mirá, acá hay un potencial, después siempre va a haber un leakage de ahí a como lo hagamos a escala, pero que también le debería servir al Estado para focalizar mejor sus esfuerzos, porque cuanto más quiera hacer, más difícil, más leakage va a tener por todas partes. Entonces, por ahí una cosa que tenemos que empezar a hacer los académicos es decir, miren, esto que ustedes están haciendo 10 cosas, y de esas 10 hay 4 que tienen poco potencial. Entonces, por ahí, entre que ya tienen poco potencial y la distancia con la que van a ser hechas, mejor focalizarse en estas otras, ¿no? Y acá, ahí sí aparece toda esta literatura de Early Child Development con un potencial enorme, ¿no? Para que se reoriente un poco el gasto del Estado en la formación de capital humano. Con esta te llevo a la última pregunta, que es la situación en Latinoamérica. A mí me parece que en las últimas décadas ha mejorado muchísimo, ¿sí? Y para dar una nota positiva, la situación del desarrollo temprano. Primero, en términos de la salud de los chicos, ¿sí? La mortalidad infantil se desplomó en las últimas 5 o 6 décadas. Segundo, en nutrición, ¿no? Hoy la nutrición severa ha bajado también muchísimo en el continente. E incluso si miramos la escolaridad temprana, por temprana digo antes de primer grado, también ha aumentado enormemente, ¿no? Desde niveles muy, muy bajos a, en algunos países, 40, 50% de los chicos o más, yendo a salita de 3, 4, bueno, salita de 5 en muchos países ya es obligatorio. Entonces ha habido un fuerte aumento de la cantidad producida, pero no necesariamente de la calidad. Y ahí te hago una pregunta, pero déjame terminar y me las contestas todas juntas. Entonces, ¿qué sería la calidad? Me gustaría que expliques un poco y por qué solo ir a las salitas de 3, 4, 5 o incluso antes no necesariamente implica un incremento en el desarrollo temprano del capital humano de estos chicos. Y que ese salto que es necesario de oferta es donde se han puesto los recursos, en infraestructura. Y ahí corremos el riesgo de que pase lo mismo que unas décadas antes pasó con la escuela secundaria. Expandir mucho la cantidad, pero no la calidad, ¿no? Y por lo tanto, después encontrar que tenemos un montón de deserción secundaria. Claro, acá el chico de 4 no va a dejar de ir a la escuela si la mamá lo lleva, pero si no aprende,
tampoco sirve de mucho. No aprende en el sentido de aprender a sumar, sino desarrolla estas capacidades, ¿sí?, de las que hablamos. ¿Cómo ves esto? Entonces, contestando como la primera parte de tu pregunta, pues coincido, el diagnóstico que tú haces es exactamente correcto. Lo llamaría yo esos dos términos que se refiere la literatura anglosajona. La supervivencia de los niños sin duda ha mejorado. Entonces, mortalidad materna, mortalidad infantil, neonatal, desnutrición crónica, pues esas cifras han bajado de manera impresionante, ¿no? Lo que sigue pasando, Sebastián, incluso en esos indicadores que yo les llamo de supervivencia, son las brechas entre los hogares más vulnerables y los hogares menos vulnerables. Esas, de hecho, se han exacerbado. A pesar de que el número total baja, las distancias entre unos y otros se siguen ampliando, ¿no? Ese es un hecho preocupante. Y el segundo conjunto de indicadores le llaman en inglés el thrive, ¿no? El prosperar. Por ahí sí vamos todavía muy mal, y la respuesta es la que tú das, es que pues si bien los tenemos en las escuelas, en los centros de desarrollo integral temprano, la calidad no da para hacerlos prosperar de la manera que la literatura promete, de alguna manera. Y en educación inicial, pues hablé un poquito ya de algunos indicadores, pero por ejemplo el desarrollo verbal, digamos, grandes brechas entre los niños de mayor vulnerabilidad y los de menos vulnerabilidad. El desarrollo socioemocional también está medido. Hay encuestas en Latinoamérica, en Colombia, en Argentina, en Chile, que también muestran, pues, hay mucho riesgo de rezago socioemocional y la brecha entre los más pobres y los más ricos es abismal. ¿Qué es la calidad? Preguntas tú en la educación inicial. Entonces, la calidad está descrita como también en doble vía. Le llaman a una parte la calidad estructural y a la otra parte le llaman la calidad de procesos. Entonces, la calidad estructural es lo relacionado con la infraestructura física y la seguridad de los niños. Entonces, es un mínimo, ¿no? Que los pisos sean de cierta manera, que los baños sean de cierta manera, que los niños no corran riesgo, que no haya espacios en donde están en peligro los niños de maltratarse o de envenenarse o de correr algún riesgo. Y se ha mostrado que es un mínimo necesario, pero no suficiente. O sea, tú con tener un edificio hermoso, bellísimo, que tiene unos espacios recreativos de película, eso es necesario, es una condición como indispensable, pero no es suficiente para lograr ese desarrollo y que el niño prospere. Para ellos es indispensable la calidad de proceso. La calidad de proceso se refiere a los cómo. Exactamente cómo ocurre esa actividad pedagógica a lo largo del día que el niño está en ese programa, qué es exactamente lo que hace. Y una cosa muy, muy importante de la primera infancia es la interacción, cómo ocurre esa interacción, porque uno puede leer el libro, pero la manera como lo hace toda la diferencia en la formación de ese capital humano. Entonces, ejemplos bobos, digamos, una cosa es sentarse a leer el libro y otra cosa es ir leyendo poco a poco y contrapreguntar, que el niño participe. ¿Tú cómo te imaginas el final de este libro? ¿Tú qué te imaginas que le pasó al lobo? Esa interacción, esa contrapregunta ya hace toda la diferencia para la manera como está cableando esa red neuronal, la habilidad no solo de comunicarse, sino de gestionar información. Entonces, hay una gran importancia de la interacción, esa calidad de procesos. Los indicadores de Latinoamérica, Sebastián, son muy malos, la verdad. Estamos todavía muy lejos de lograr estándares que tienen países desarrollados, y eso ha causado que es totalmente espejo, como bien has dicho tú, de la educación básica. Hemos estado obsesionados con el incremento de la cobertura, sin mucho cuidado de a la par ir manejando aumentos en la calidad también. Y eso nos va a pasar a pesar de que hemos hecho mucho énfasis de que esto tiene que ser diferente y tenemos que aprovechar como
que las políticas de primera infancia son la joya de la corona en muchos países de la región, aprovechar ese capital social que tiene ese sector para avanzar de manera más certera en algo que hicimos mal, con toda sinceridad, en educación básica en Latinoamérica. Pero eso no lo veo cerca, francamente. Eso requiere inversiones que, como dices tú, no se ven. Acá seguimos prefiriendo inaugurar los centros, porque eso es lo que, digamos, reelige, pero es difícil vender que la formación de profesores reelija a alguien, porque es un intangible que no se ve pues en un edificio bonito al que tú le estás cortando la cinta de inauguración. Entonces seguimos enfrentando los incentivos y la economía política de estos temas, ¿no? Bueno, Raquel, muchísimas gracias, muy interesante y sí, estoy de acuerdo con vos, sería una cosa muy buena para Latinoamérica tomar la educación temprana como una forma de decir, bueno, acá empieza el cambio, ¿no? En materia educativa. O sea, es mucho más difícil cambiar algo que ya lleva décadas funcionando mal, pero algo que está empezando y en muchos países está todavía en edad temprana, sería algo muy interesante de que se haga distinto, que se apunte a ese potencial que tienen los estudios piloto. Y la política económica de eso, o la política de eso, obviamente tiene los problemas que vos mencionás y habría que pensar un poco el diseño institucional, que, o sea, quizás tiene que ser hecho a un nivel mucho más local, donde los intendentes o jefes de ciudad local quizás tienen más un horizonte temporal más largo que el de los gobiernos, no sé, no he trabajado ni pensado esto, pero creo que siempre hay que pensar la política económica de las políticas, porque simplemente con que algo funcione en una prueba piloto no lo hace funcionar de la misma manera ni tener el apoyo político que se necesita, ¿sí? Sí, así es. Este es un punto importante, Sebastián. La arquitectura institucional de la primera infancia no la tenemos bien inventada todavía. Entonces, mientras esto permanezca siendo una subdirección del Ministerio de Educación, ha sido todavía tratado como un tema menor, ¿no? Es importante pensar en esa arquitectura institucional que nos pudiera llevar un poco más lejos. Bárbaro. Bueno, te agradezco mucho y quedamos en contacto. Bueno, a ti, Sebastián, muchas gracias. Un gran gusto. Saludos.